periodistas, políticos. Algunas de las personas que ven en esas imágenes están hoy con nosotros en esta mesa y están viendo la voz, no la pueden oír, pero están viendo a la ciudadanía vasca que se echó masivamente a las calles. Ayer en esa manifestación había unas 50.000 personas protestando por el asesinato de ese compañero y protestando a pesar de la actitud abiertamente hostil del gobierno vasco, que se negó a secundar esa manifestación. Ninguno de cuyos representantes acudió a esa manifestación, empezando por el Lehendakari, que una vez más hizo un ejercicio claro de exclusión, señalando que él solo convoca las manifestaciones que le parecen oportunas y en las condiciones que le parecen oportunas, y cuando esas condiciones no se adhieren exactamente a los dictados de su jefe de filas, el señor Arzallus, pues ni las convoca ni las secunda y además las boicotea. Y además la Policía Municipal del Ayuntamiento de Bilbao dio datos bastante sesgados sobre la cifra de asistentes. ¿No es así? José María Portillo, buenos días, portavoz del Foro de Ermua. Bienvenido a esta mesa. Buenos días. Sí, vamos, yo creo que los datos que ofrece la Policía Municipal y que reproduce el diario Gara y el diario de ella, de 10-15.000 personas, son increíbles, viendo la cantidad de gente que había desde la Gran Vía hasta el Ayuntamiento de Bilbao. Pero en cualquier caso me da lo mismo. Es decir, incluso aunque fueran 15.000 personas, que 15.000 personas salgan en Bilbao a manifestarse contra el fascismo de ETA es un valor civil increíble. Miguel Ángel Aguilar, buenos días. Muy buenos días. Estamos con el tema de la fractura social. No se sabe qué es mejor, si que la fractura social sea visible y a partir de ahí que unas gentes dejen de ser permanentemente gentes inermes, que han sido elegidas para ser blanco de los que tiran al blanco, o que la fractura social se vea con claridad y la gente reaccione. Yo creo que ahora mismo, si ahora mismo se repitiera el secuestro de Aldaya, viviéramos una situación como esa, con aquellas gentes de la empresa de Aldaya que iban todos los viernes, me parece, y se manifestaban silenciosamente pidiendo la libertad de su empresario, y enfrente, a muy pocos metros, había todos esos energúmenos gritando Aldaya paga y cosas de semejante vileza. Yo creo que si eso sucediera ahora, a los que gritaban, los de enfrente hubieran ido a por ellos, hubieran ido a por los que gritaban, a quitárselos de en medio. Es decir, ¿me permite usted que presente al resto de los miembros de esta mesa del primer café? Yo estaba tan tranquilo tomándome el café. Así no, pues por eso, pero si me permite usted, por la cuestión de educación. Germán Yanque. Muy buenos días. Fue director del Mundo en el País Vasco, ahora está en Madrid, pero ayer estaba en esa cabecera de esa manifestación y además, si no me equivoco, fue quien fichó y quien abrió las páginas del diario El Mundo a José Luis López de la Calle, ¿no? Sí, así es. Y yo le conocía de tiempo atrás y pensaba que podía ser una aportación interesante para el periódico. Desde luego lo ha sido para el periódico y para la sociedad vasca. Y bueno, lo tremendo es que haya tenido que terminar como ha terminado, ¿no? No, yo creo que no ha terminado. Ha terminado bueno, su vida, ha terminado su vida, pero que es un... Natividad Preciado. Buenos días. Yo quisiera lo primero dar el pésame sobre todo a estos dos compañeros del asesinado, porque lo han vivido más de cerca todavía que el resto de los españoles y el resto de los vascos y el resto de los que estamos aquí. Pues nada, sin más yo les doy la palabra. Señor Portillo, yo quería presentarle a nuestros telespectadores, porque José María Portillo es muy conocido en el País Vasco, tal vez lo sea un poco menos fuera de ahí. Él es portavoz del Foro de Ermua. Como saben todos ustedes, el Foro de Ermua es una asociación más o menos, ahora me estaba explicando, que es una cosa muy libre, muy sin carnets y sin listas y sin nada, a la que se adhiere libremente todo el que quiere. Yo desde luego estoy absolutamente adherida, y si no lo estaba hoy me adhiero a todos los efectos al Foro de Ermua y formo parte de él y pretendo formar parte de él a todos los efectos. Es una asociación, digo, que se creó a raíz del asesinato de Miguel Ángel Blanco para denunciar precisamente la intolerancia, el fascismo, la exclusión que pretenden ejercer los asesinos de ETA contra todo aquel que no se pliegue a sus mandatos, ¿no? Él es el portavoz del Foro de Ermua, es profesor de Historia en la Universidad Pública del País Vasco y, bueno, pues hoy está aquí precisamente para servir de voz a ese foro que ha sufrido
en la carne de José Luis López de la Calle un asesinato. ¿Cómo reaccionó la ciudadanía, José María? Bueno, yo creo que en el sentido que viene reaccionando desde el asesinato de Miguel Ángel Blanco, con contundencia y además con una característica bastante notable, y es que en el País Vasco ni ha surgido ni surgirá nunca ningún tipo de movimiento o de grupo violento y terrorista contra ETA. Lo cual nos diferencia clarísimamente de Irlanda del Norte, del Ulster, aunque esto no le guste especialmente a Javier Arzayus, esto nos diferencia notablemente, y además es una baza fundamental para asegurar que vamos a terminar con el terrorismo, y lo vamos a hacer de manera civil y lo vamos a hacer de manera tranquila, pero vamos a terminar con el terrorismo, que es el problema que tiene el País Vasco. El País Vasco no necesita la paz. Ese es un lema muy engañoso manejado por el nacionalismo vasco y en especial por el Lehendakari Ibarretxe, pero yo creo que radicalmente equivocado. Necesitamos el final del terrorismo. En paz estamos desde el final de la guerra civil. Así es, absolutamente. Pero lo cierto es que ayer el Lehendakari, presuntamente de todos los vascos, que se supone que representa a todos los vascos, el señor Ibarretxe, no estaba en la cabecera de esa manifestación, no secundó esa manifestación, ni él ni ningún miembro de su gobierno. Entonces yo no sé, yo le quería preguntar si usted, como ciudadano vasco, como ciudadano residente en el País Vasco, se siente gobernado por el señor Ibarretxe, se siente gobernado, por supuesto, no le queda más remedio, pero se siente representado por el señor Ibarretxe, o si es que ha elegido deliberadamente ser el Lehendakari solo de los vascos que piensan como él, ¿no? Vamos a ver, yo primero quiero aclarar una cuestión para que la ciudadanía la conozca. Cuando supimos que habían asesinado a nuestro compañero, nos reunimos rápidamente en el Hotel Ercilla de Bilbao, de la manera que se suele reunir el Foro Erma, que es una cosa, como habéis dicho antes, muy informal, y la primera idea fue llamar al Lehendakari. Y acudimos al teléfono, pedimos el teléfono de Ajuria Enea, y no hubo manera posible, después de 10 o 15 llamadas, de que nos pasaran ni con el Lehendakari ni con nadie más allá de un ertzaina que fue el que contestaba al teléfono. Solamente a las 5:20 de la tarde, y lo tengo registrado en el contestador telefónico de mi casa, la jefa de gabinete del señor Ibarretxe llamó para decirnos que el Lehendakari estaba dispuesto a hablar con nosotros. Ya era tarde, ya habíamos convocado la manifestación y en cualquier caso, además, si el portavoz del gobierno vasco o el propio señor Ibarretxe puede señalar con qué punto del manifiesto leído ayer por Vidal de Nicolás o del manifiesto elaborado por el Foro Ermo a raíz del asesinato de López de la Calle está en desacuerdo, en qué punto se critica o se pone en cuestión a las instituciones vascas, que lo diga. Y si no, que expliquen por qué van a una manifestación, no a una, a muchas manifestaciones convocadas por Herri Batasuna, es decir, por filoterroristas del brazo de Arnaldo Otegi, y no acuden a una manifestación por una víctima de ETA. Pues desde luego. Para acabar con el terrorismo, aparte de la voluntad, que es muy importante por parte del pueblo vasco, hacen falta muchas más cosas, entre otras la unidad de los partidos, cosa que en este momento pues resulta casi impensable tal y como están las cosas, y también yo creo que el amparo internacional. Yo no sé si el tercer punto, el amparo internacional, se ha fomentado lo suficiente, si en Francia todavía han hecho todo lo que han podido para acabar con los terroristas que aún se ocultan allí, y si habría que hacer un movimiento con más eficacia para conseguir que el apoyo internacional sea más claro, ¿no? Porque probablemente habrá algunos países donde todavía piensen que ETA es un movimiento de liberación o algo así, o algo parecido. Sí, no, yo creo que lo primero que habría que hacer es una campaña informativa en Europa. Eso, por supuesto, porque no hace falta más que leer la prensa extranjera para ver lo que está diciendo usted, que efectivamente es así. Yo, sin embargo, soy más partidario de pensar que vivimos en un país democrático, con instituciones democráticas y que hay que utilizarlas. Creo que la policía es una institución democrática, todas las policías que existen en España son una institución democrática. Yo no soy partidario en absoluto de afirmar que la represión no es un camino. La represión, por supuesto que es un camino. Lo que es terrorífico es la represión de la libertad, pero no la represión del crimen, y mucho menos del crimen político que tiene como intención la destrucción de la democracia. Entonces yo creo que la represión policial, la actuación judicial son fundamentales, pero por supuesto, todo esto, si no existe una unidad frente al terrorismo totalitarista de los partidos democráticos, todo esto carece de sentido. De ahí que yo crea que el punto clave actualmente de la
de la situación en el País Vasco, que como digo, creo que su problema es el final del terrorismo, es la actitud del Partido Nacionalista Vasco. El Partido Nacionalista Vasco es una pieza esencial en la política vasca. Yo no creo que sea un partido de nacionalistas fundamentalistas en su integridad. Creo que sí está dirigido actualmente por dos ultranacionalistas, Javier Arzallus y Joseba Eguíbar, pero creo que un cambio dentro de ese partido sería fundamental para que volvamos a una situación de unidad de quienes piensan en términos democráticos frente a quienes se quieren cargar la democracia. Y esta es la única elección que actualmente hay que hacer en el País Vasco. ¿Pero hay que confiar en Arzallus y en Joseba Eguíbar para cambiar la situación? ¿O se puede confiar en algunos de los manifestantes que estuvieron ayer a su lado, manifestantes que son dirigentes también del PNV? ¿O eso perdamos toda la esperanza? No, yo creo que respecto no hay ningún perdona, que interrumpa. De los que estuvieron ayer, si te refieres a Guevara o a Cuerda. Sí, bueno, Cuerda, Guevara, y sobre todo lo que sí debía haber es mucho votante del PNV en esa manifestación, ¿no? Eso es evidente, ¿no? Lógicamente que tendría que haber muchos votantes nacionalistas. Por eso, es decir, si el Partido Nacionalista Vasco y sus votantes y militantes fuera un partido de nacionalistas ultras, pues estaríamos en este momento en una situación muy diferente, ¿no? Yo no lo creo así. Yo creo que el problema del PNV es que está dirigido por dos ultranacionalistas, por dos integristas del nacionalismo. Y lógicamente no creo que ellos puedan conducir un cambio en el PNV. Este cambio lo tienen que conducir otros nacionalistas, Emilio Guevara, Joseba Arregui, Iñaki Azcuna, en fin, hay dirigentes nacionalistas que pueden hacer un nacionalismo moderno. Es que el nacionalismo de Arzallus y Joseba es un nacionalismo antiguo, sabiniano, y ese es el que nos sirve para finales del siglo XX. Y que yo sé que la verdadera responsabilidad o que el verdadero problema es la actitud del Partido Nacionalista Vasco. Yo tengo dos preguntas. Uno, ¿por qué? Porque hay mucha gente, ayer por ejemplo estaba aquí el expresidente de Euskal Kartasuna, Carlos Garaikoetxea, y bueno, yo le formulaba exactamente la misma pregunta. Él me decía, bueno, es que nosotros no matamos, no hemos matado nunca. Yo le contestaba así, pero tampoco mueren. A mí me gustaría que usted, que está allí, que vive allí, que les conoce, nos intentara explicar a todos en qué medida la actitud del Partido Nacionalista Vasco impide que se termine con el terrorismo. Sí, vamos a ver, yo creo que hay que diferenciar muy claramente dos cosas, dos tipos de responsabilidades. Hay una responsabilidad criminal, que es la de ETA, porque es quien asesina, quien secuestra y demás. Hay una responsabilidad criminal también, que es la de Jarray, que es quien realiza los ataques violentos en el País Vasco cotidianamente. Y luego hay una responsabilidad política. La responsabilidad criminal se sustancia ante los tribunales y el Foro Hermano no va a cejar nunca hasta que se juzgue a todos los terroristas de ETA. Lo mismo que yo creo que había que juzgar a Pinochet, hay que juzgar a los terroristas de ETA. Otra cosa es la responsabilidad política. La responsabilidad política se sustancia ante la sociedad y en elecciones libres. Y ahí es donde el Partido Nacionalista Vasco entra. ¿Por qué tiene responsabilidad política? Por dos razones fundamentales. Primera, porque ha pactado con ETA de espaldas a la sociedad vasca. Y en segundo lugar, porque mantiene un pacto, el de Lizarra, el de Estella, con filoterroristas, con Herri Batasuna, aun a sabiendas de que ese pacto ha fracasado en sus dos motivos que decían esenciales. Uno, terminar con el terrorismo, al contrario, les tomaron el pelo. Y dos, llevar a Herri Batasuna a una política institucional. Fracasaron también. Lo único que ha hecho Herri Batasuna hasta el momento en el Parlamento Vasco es embolsarse más de 100 y pico millones de pesetas al sindicato Abertzale Lab, a Gestores Pro Amnistía, de los presupuestos generales del País Vasco. Es lo único que ha hecho. No ha tenido una sola iniciativa legislativa en ningún otro sentido. Por lo tanto, no se le ha conducido a la vía institucional para que abandone el apoyo al terrorismo, en eso ha fracasado, y no han conseguido terminar con el terrorismo. Eso es una gravísima responsabilidad política. ¿Cómo se sustancia? Convocando elecciones y diciendo a la ciudadanía, mire, nosotros pactamos a sus espaldas, pensábamos que lo íbamos a hacer bien, hemos metido la pata. Y eso es, así se sustancia la responsabilidad política. Yo tenía ayer, estos últimos días y ayer en Bilbao... Usted, perdona, sí, está diciendo una cosa muy interesante, pero que a mí me parece... El Ángel, le has interrumpido a Germán, No, o sea, no, no pero tengas es que cara. estoy acostumbrado Se pone a hablar, siempre que oye, hombre, déjame que ejerza mi No, papel. no es que luego se me va a ir la idea. Pero bueno, sí, venga, que se te va de la idea, que estás ya mayor. Es que pensar en un escenario, en fin, en una situación en la que se convocan elecciones y el Partido Nacionalista Vasco comparece diciendo
en fin, rezando el yo pecador, nosotros pensamos y tal, pero nos hemos equivocado. Eso es pensar en congresos eucarísticos. Eso de ninguna manera va a suceder. Si esas elecciones se convocaran, el Partido Nacionalista Vasco no creo que compareciera de esa manera, intentaría en fin, dar la vuelta, hacer un meandro y presentarse o presentar otra oferta. Pero qué difícil es que un partido se presente con el reconocimiento de sus errores, ¿no? Hombre, pero para eso están los otros partidos, para señalárselo. Eso sí. En una campaña electoral, lógicamente, Sí. imagino que alguien le diría, ustedes pactaron de espaldas a la sociedad con esta, Eso sí. ustedes han hecho esto y se han equivocado. Eso sí, pero esperar eso de la propia boca... Que se haga el araquiri el PNV, no. No, pero lo malo del PNV no es que se echó el araquiri. El PNV no tuvo ningún reparo en dar un giro y cambiar una estrategia que venía utilizando en el Pacto de Ajurianea y con la unidad de los partidos democráticos en contra del terrorismo, y lo explicó a su modo. Y ahora yo creo que todos ellos, ya absolutamente convencidos del desastre que ha llevado este cambio, son incapaces de dar un cambio vuelta atrás o a otra cuestión distinta, porque el drama, a mi modo de ver, es que están atrapados en esos pactos a espaldas de la sociedad que hicieron con ETA, la primera víctima estratégica, porque la primera víctima política y personal son otros, es el propio nacionalista vasco. Pero yo ayer tenía la sensación, que quería preguntarle al profesor Portillo si comparte de alguna manera, de una cuestión que es una sensación, pero que es que lejos de lo que se había pensado y yo creo que de alguna manera todos en algún momento habíamos tenido, no sé por qué en el subconsciente, de que para hacer la mayor parte de las cosas en el País Vasco era necesario el Partido Nacionalista Vasco. Yo ayer en Bilbao, en la manifestación, confirmé la sensación contraria que venía teniendo antes. Ni para el funcionamiento de las instituciones democráticas, ni para la estabilidad de una sociedad, como se ha demostrado en Álava, en el que ha sido sustituido en el gobierno sin que pase nada, sin que disminuya la autonomía, sin que la gente pueda funcionar normalmente por la calle. Es más, sintiéndose más seguros, nacionalistas y no nacionalistas, en Álava que en otros sitios, ni desde el punto de vista social, porque la reacción social y la calle llena de personas se hizo, me parece que con la contundencia ayer, por primera vez, sin el Partido Nacionalista Vasco. Sí, no, yo estoy totalmente de acuerdo, es que pensar lo contrario sería pensar que el Partido Nacionalista Vasco es un partido institucional, entonces adiós democracia, ¿no? Estaríamos en una situación prácticamente mexicana. No, yo creo que es perfectamente sustituible y además en un sistema democrático alguna vez deberá ser sustituido. Efectivamente, el caso de Vitoria y de Álava es un ejemplo buenísimo. No ha sucedido nada, al contrario, las instituciones funcionan perfectamente, no se ha mermado un ápice la autonomía provincial de Álava, el Ayuntamiento de Vitoria funciona con toda normalidad y lo mismo ocurriría con el gobierno vasco. ¿En qué lo notaríamos que no hay un alcalde nacionalista? Pues probablemente en que se cumpliría la ley y estaría la bandera española también ondeando en Ajurianea. ¿Y si hubiera un gobierno no nacionalista en el País Vasco, el nacionalismo se uniría? ¿Perdón? Si hubiera un gobierno no nacionalista en el País Vasco, vamos a poner que hay elecciones y gana un partido no nacionalista y gobierna un partido, el PP o el PSOE, apoyado por el otro. Hay quien piensa que eso produciría una unión de todo el nacionalismo y una radicalización de todo el nacionalismo unido, es decir, una especie de batasunización Eso se ha producido... de todo el nacionalismo y un 40 o un 45% de nacionalismo radical enfrentado, y que eso llevaría a la ulsterización del País Vasco, ¿no? Es una tesis que se difunde desde el nacionalismo, por ejemplo. Sí, yo creo que ese fenómeno se ha producido con el Partido Nacionalista Vasco en el poder. Es decir, lo que hay actualmente en el País Vasco es un frente nacionalista, un movimiento nacional perfectamente articulado y radicalizado en los términos discursivos de ETA. Por lo tanto, no sería novedoso. Yo creo que, al contrario, yo creo que llevaría a una situación de mucha mayor normalidad el hecho de que hubiera un lehendakari no nacionalista en el País Vasco. La ciudadanía vasca podría percibir perfectamente que las instituciones están por encima de los partidos, como es lógico en un sistema constitucional y estatutario, y que pueden funcionar con absoluta normalidad. Al contrario, yo creo que provocaría quizá un efecto diferente. Probablemente el paso por la oposición del PNV sea necesario para una regeneración intelectual y programática en el Partido Nacionalista Vasco.
O sea Ahora, que lo que estamos diciendo, eso es muy importante, es que esto sería finalmente por su bien, como nos decían cuando éramos pequeños, si es por tu bien. Es decir, los partidos en tantos años seguidos en el poder les atrofia los sensores para captar cuál es la realidad, se crean un mundo cerrado, muy condicionado por intereses, por ventajas, y diseñan un horizonte de permanencia indefinida en el poder que acaba siempre, digamos, al que le acaba siempre faltando ventilación. Y solo cuando se descabalgan del poder, pues se oxigenan y, en fin, realizan la función clorofílica, sintetizan algo con la vida, ¿no? Sí, sí. Y ahora volvemos a la política, pero yo quería hacer un paréntesis personal, porque al final detrás de cada atentado terrorista lo que hay es tragedia humana, hay muerte y hay una vida que se ha perdido, ¿no? Ustedes dos eran amigos de José Luis López de la Calle, Germán y José María. Él vivía en un ambiente clarísimamente hostil, en Andoain, rodeado con un ayuntamiento gobernado por Herri Batasuna, y él era un personaje que se había significado de una manera inequívoca frente a la barbarie terrorista. ¿Él tenía la sensación de que le podían matar? Hombre, yo no lo he hablado nunca con él porque de estas cosas se tiende a no hablar. Lógicamente, es decir, en el País Vasco, toda aquella persona que no sea abertzale y que manifieste públicamente una opinión contra el abertzalismo ultra, lógicamente se siente apuntado por ETA, eso sin ningún tipo de duda. Si a esto coadyuva el hecho de que algunos líderes del nacionalismo vasco además atizan por debajo el fuego de ello, pues todavía más, lógicamente. O sea, que sí. ¿No le parece a usted una cosa? Miguel Ángel, ahora ya sí que no. Es curioso, Ahora ya siempre sí que va a no, hablar Germán, ¿eh? Porque Sí, yo sí, le he es que lo hace interpelado así. directamente. Germán. Venga, Germán. No, que yo sí lo hablé con él. Él decía en privado lo que dijo en público en alguna ocasión, que las bombas eran para los de primera categoría y los cócteles Molotov y las pintadas para los de segunda, y él era de segunda. Él tenía fundamentalmente la preocupación de su familia, de su mujer y de sus hijos, que eran los que soportaban también ese tema. Pero yo creo que no pensamos en que, o que la gente no piensa en que va a ser asesinada, pero no por inconsciencia, sino porque la rabia y las ganas de aportar un poco de razón y de libertad en el País Vasco hacen que se diluya esa sensación de miedo, ¿no? Y él era una persona que en un pueblo hostil, sin embargo, no vivía aislado. Acudía a la cafetería, al bar, discutía con el señor de Herri Batasuna, que vivía 3 o 4 casas más adelante, y tenía seguramente la esperanza de que, existiendo algunos terroristas, por lo menos los que en teoría no lo son, que vivían junto a él, respetaran de alguna forma las ideas. Por eso es muy tremendo en el comunicado de la familia, cuando hablan de los ciudadanos de Andoain, que le señalaron, que le lanzaron los cócteles Molotov, que le pusieron en el punto de mira de quien les han matado, ¿no? Yo creo que de eso sí que él de alguna manera se resistía a pensar que pudiera existir en su pueblo, y realmente y lamentablemente ha existido, ¿no? Pues tendrán que matarnos a muchos, porque cada vez que maten a uno habrá muchos más que saldremos a seguir diciendo lo mismo. Miguel Ángel. No, yo quería hablar sobre preguntar sobre dos cuestiones. Una que acaba de suscitar precisamente Germán Yanke, las pintadas. Me dijeron que además de esa abyección que es suprimir a un colega del género humano, pero además de eso ha habido pintadas después de asesinado José Luis contra él. Asesino, Sí. jódete. Es textualmente la pintada que A aparece mí en su eso casa. me parece de una gravedad, en fin, me parece como los actos de profanación Es de los psicopatológico, cementerios sin duda, que han vamos, hecho una a veces locura. También se han con profanado las en el País tumbas Vasco. de Gregorio Ordóñez y con otras cosas así. ¿Y Porque, qué simbología nazi todo eso? claro, porque es que a mí me parece que eso es decir, que en medio de las más violentas, en fin, confrontaciones, guerras, no sé qué, ha habido una cosa que ha compartido toda la gente, a pesar de todas las diferencias, han compartido algo, el respeto
a los muertos, ha habido un momento en que se ha parado una batalla, se ha parado un conflicto para que cada uno de los contendientes pudiera honrar a sus muertos, ¿no? Pues ni siquiera eso, o sea, ni siquiera esa cuestión ha sido respetada en un caso como el de José Luis López de la Calle. A mí eso me parece gravísimo, ¿no? Pero precisamente porque no es una situación de conflicto ni una situación de guerra, y por lo tanto no obedece a las leyes de la guerra ni a las leyes generales de los conflictos, es una situación de terrorismo. Y el terrorismo tiene por base imponer una ideología política a base de terror. Entonces el terror es matar a José Luis y matar a 800 personas, 800 y pico personas antes, pero también es hacer al día siguiente una pintada contra él, profanar una tumba, es decir, todo eso forma parte del terror, el terror como arma política. Es que ese es el problema del País Vasco, no es un problema de guerra ni de conflicto, es un problema de terrorismo. Y esto, como decía antes Natibel, debería tomar buena cuenta la Unión Europea. Tiene dentro de la Unión Europea un problema de terrorismo muy importante, de terrorismo totalitarista. Yo quiero hablar, aparte de, ya hemos hablado del frente policial, del internacional, de los partidos, del actual papel de la Iglesia. Aquí sonó un poco fuerte el funeral oficiado por Monseñor Uriarte, hablando de otras cuestiones que no eran exactamente de la víctima de José Luis y de los familiares y de cosas más humanas. Se habló pues del acercamiento de los presos, en fin, de cosas que nos parecían desde aquí por lo menos un poco disonantes quizá, ¿no? Sí, ¿no? Sobre todo cuando con eso lo que se hace... Desde allí también, no sé, yo siempre pongo distancia porque también, como cuando hablas desde aquí dicen es que no sabes lo que está pasando porque no estás allí. No, yo creo que en el País Vasco existe, y esto está muy asimilado por la Iglesia Católica desde el nacionalismo vasco, una tendencia a hablar de partes. Claro, como se habla de guerra y se habla de conflicto, pues lógicamente hay partes. Cuando uno asume los principios de la guerra y del conflicto y de la existencia de partes, ¿qué asume? La necesidad de la negociación. Y en esa negociación, ¿qué es lo que se trata de ofrecer? Pues tú das algo y yo a cambio doy también otra cosa. Y ahí aparecen los presos. Aparecen los presos de ETA de una manera muy característica. Por una parte, es evidente, muy evidente, que a ETA sus presos le importan un pimiento. Sí, literalmente un pimiento. Eso ha sido muy importante, pero que en la negociación, todo esto que ha contado el Gara con mucho detalle, los presos no salieron para nada. El interés de la cúpula etarra por buscar una situación más favorable, o en fin, buscar la manera de que esta gente fuera saliendo de las cárceles, no fue planteado en esa mesa de negociación donde tantas tonterías se dijeron, si se me permite, por ambas partes. No, pero es que no fueron utilizados, es que el asunto... Pues, quizás que ahora no valgan. El asunto no está... No son operativos, claro. Están en la cárcel, no sirven para la causa, no son operativos, no interesan para nada. Nadie mencionó semejante asunto. Pero sobre todo yo creo que por una razón. Porque todo este planteamiento del acercamiento de los presos o de las posibles futuras medidas de reinserción y demás están basadas en un principio que es muy cercano a la justicia democrática. ¿Cuál es la finalidad de cualquier sistema judicial democrático? La conversión del criminal en ciudadano, es evidente. Ahora bien, para que el criminal de ETA preso se convierta en ciudadano, ¿cuál es el requisito primero y fundamental? La desaparición de ETA. Claro. La desaparición de la banda terrorista a la que pertenecía. Claro, si ETA asumiera esto y le importaran sus presos, lo que tendría que anunciar es su autodisolución. Inmediatamente se acercarían presos o se tomarían otro tipo de medidas. Quiero decir con esto, yo creo que los familiares de los presos de ETA, donde tendrían que manifestarse es ante las sedes de HB, exigiendo la disolución de ETA para que sus familiares presos puedan convertirse de nuevo en ciudadanos. Pero es que esto lo impide la permanencia de la banda terrorista. Es lo mismo que pedir a un mafioso que abandone la mafia cuando sigue existiendo la mafia. Si sale de la cárcel, volverá a la mafia. Es que ese asunto es muy importante. La Iglesia. Sí, entonces yo creo, a lo que vimos antes, yo creo que la Iglesia Católica en el País Vasco ha asumido este discurso, digamos, por supuesto, supongo que desde la mejor de las voluntades, pero ha asumido este discurso de que todos tienen que ceder, de que todos tienen algo, que decía Setién, de que la paz tiene un precio. La equidistancia. Sí. Yo no pertenezco a la Iglesia Católica, pero independientemente de eso, es decir, cuando la Iglesia Católica habla en términos políticos, yo contesto en términos políticos. A mí me parece una barbaridad decir que la paz en el País Vasco tiene que tener un precio, porque supongo que se habla de un precio político, no será pagarles otros 100 y pico millones de pesetas como se ha hecho ya con el sindicato Abertzale
cederán, ¿no? Se referirán a un precio político. Pues bien, si cedemos un precio político al terrorismo, ¿qué es lo que estamos haciendo? Institucionalizar el terrorismo, ceder poder político a ETA y por lo tanto caminar a una dictadura. Por eso no se puede, por eso lo esencial, yo creo, para articular una unidad de partidos democráticos frente a ETA es que ETA pierda absolutamente toda esperanza de conseguir ningún beneficio político a cambio de su desaparición. ETA tiene que desaparecer porque es un movimiento totalitarista y antidemocrático. Punto y final. A mí me parece, yo de muchas cosas de la Iglesia, no sé si de la Iglesia, pero por lo menos de algunos de sus representantes o de algunos sacerdotes en el País Vasco que me parecen realmente graves, ¿no? Es decir, la sensación de tratar de, no sé, de diluir, de contextualizar una cosa que es un crimen y una agresión moral y ética, incluso a lo que son principios fundamentales de los que defiende la Iglesia. Nadie se puede imaginar al párroco, al obispo, pidiendo a la mujer violada o a la familia de la mujer violada que de alguna forma dialogue y tenga una cierta comprensión con lo que le ha pasado, sino lo que es lógico pensar es que se mantienen unos principios morales y se denuncia la agresión de esos principios morales. Y no sé por qué en este caso, ante la agresión a la vida de tantas personas, en vez de mantener esos principios, hay que tener estas actitudes mojigatas y de una especie de triunfo simbólico del nacionalismo sobre todos ellos que me parece dramático, ¿no? Por su proximidad ideológica, porque la inmensa mayoría del clero vasco está encuadrado en el nacionalismo vasco y el nacionalismo ya sabemos cómo piensa, ¿no? Por cierto, hablando de ideologías, ayer mismo, sentado donde está usted, Carlos Garaycoechea imputaba al Foro de Ermua no ser asexuado ideológicamente o políticamente, decía, no es asexuado política e ideológicamente. Yo quería que usted le contestara, ¿no? Hombre, si quiere decir que los miembros del Foro Ermua no son asexuados políticamente, tiene razón. Yo voto al Partido Socialista, otros miembros del Foro Ermua votan al Partido Popular, alguno vota partidos nacionalistas, por lo tanto, evidentemente, cada uno tiene su ideología, como es lógico. El Foro Ermua, en cuanto tal, no la tiene en el sentido de que no es un movimiento auspiciado por el Partido Popular, por el Partido Socialista, muchísimo menos por el CSIC, por el KGB, etcétera. Entonces, ¿la cuestión cuál es? La cuestión es que el Foro Ermua, desde su fundación, lo que planteó fue dos líneas muy claras. Una, en el País Vasco tenemos un problema de un movimiento terrorista de carácter fascista, de carácter totalitarista. Dos, exigimos a las instituciones públicas, tanto del País Vasco como de España, que nunca planteen ningún tipo de negociación política con los terroristas. ¿Por qué? Porque el sistema político no es de los partidos políticos. El sistema político es de la ciudadanía. Y solamente la ciudadanía lo puede transformar, no un movimiento terrorista. Esas fueron las dos exigencias y están en el manifiesto fundacional del Foro Ermua, el manifiesto por la democracia en Euskadi. Si el señor Garaycoechea es capaz de señalar con qué punto en concreto de ese manifiesto, y dice, yo con el punto 2, línea 3, no estoy de acuerdo, que lo diga. Y si no, pues que diga por qué no suscriben ese tipo de ideas. Pero que no nos acusen de yo que no soy miembro del Foro de Ermua, pero como tú lo seré a partir de ahora, quería decir que en estas acusaciones de, no sé, de manipulación política o de que los partidos políticos, Partido Popular y Partido Socialista en concreto, están del Foro de Ermua, si yo no recuerdo mal, el propio manifiesto fundacional del Foro de Ermua reprocha a los partidos políticos cuáles son las actitudes que han tenido a la hora de propiciar la reacción cívica y social y precisamente es por lo que sale a la calle para tratar de convencer a esos y a otros partidos políticos de unas determinadas cosas. Me parece que no hay ninguna duda desde el primer día, ¿no? No, y con un añadido además, planteábamos también que el País Vasco tiene un foro perfecto para cualquier tipo de debate político, es el Parlamento Vasco. Ahí hay 75 representantes de la ciudadanía vasca. Pues que los utilicen alguna vez, porque todavía está por verse que los partidos nacionalistas, en su programa, el Partido Nacionalista Vasco, en su programa electoral o ante el Parlamento Vasco, hayan planteado cuál es su idea del País Vasco, de Euskadi, de Euskal Herria, como le quieran llamar. Jamás Estella, lo han hecho. Manifiesto de Estella, ¿no? Sí, pero Estella, claro, como Udalbiltza, son clubs nacionalistas, no son instituciones vascas. La institución vasca es el Parlamento Vasco. ETA está en una ofensiva clarísima contra periodistas de una determinada línea. Intentó matar a Carlos Herrera, intentó matar a Jesús Mari Zuluaga y mató a José Luis López de la Calle, columnista.
en su doble vertiente, a José Luis López de la Calle, en su doble vertiente de columnista del diario El Mundo y de miembro fundador del Foro de Hermo, está en una clara ofensiva, yo creo, contra lo que representa eso. ¿Por qué? Yo quisiera saber si es que afortunadamente les estamos haciendo daño a los terroristas, los que hacemos de la libertad y de la palabra y de la pluma nuestra única arma, si es que, no sé, ¿por qué está en esa ofensiva? Hombre, yo creo que es bastante evidente que este intento de amordazar a la prensa y de atentar contra quienes pueden crear opinión anti-Abertzale en el País Vasco tiene como fundamento el hecho de que el totalitarismo nunca ha soportado la opinión democrática y la opinión contraria. Y lógicamente ETA tampoco, y de ahí que atente de esta manera y atente contra una persona como José Luis López de la Calle, que no era un periodista en el sentido digamos, tradicional, de una persona que tiene un programa o que va micrófono en mano por la calle. Él era un articulista que tenía, si no me equivoco, una columna semanal en el Mundo, en la que emitía una opinión antinacionalista, pero usando su libertad. En algunas ocasiones ha tenido más de una... Quiero decir, por ejemplo, en el Mundo del País Vasco, durante las campañas electorales, hacía un artículo diario, en algunos momentos ocasionales, pero normalmente una columna semanal. No, lo que es evidente es que el atentado va dirigido contra la creación de opinión pública. Yo creo que ETA se ha acusado, que en el País Vasco se ha ido creando opinión pública contraria al abertzalismo. A propósito de este asunto de lo que se llamó la brunete mediática, aparece todas estas revelaciones en Gara, y el PNV ha considerado a Gara un refuerzo de la brunete mediática, ¿o no? Porque el daño más fuerte que ha recibido el PNV en su credibilidad ha sido precisamente el que le ha aportado Gara con todas las revelaciones que ha hecho. Sí, pero ocurre lo mismo que con el mundo de ETA y de Herri Batasuna. Nunca son exactamente enemigos para el nacionalismo vasco. Enemigos para el nacionalismo vasco son a los que Arzallus llama precisamente enemigos. Nuestros enemigos son el Gobierno de Madrid, la Policía Española, el Ejército y la prensa no nacionalista. La prensa nacionalista, como Gara, ultranacionalista, podrá hacerle una faena, podrá disgustarle más o menos, pero nunca será considerada enemiga del nacionalismo vasco. ¿Y no hay con ahí, estos dirigentes, claro. En esa denominación en la que una y otra vez volvemos de no nacionalistas, algo a superar? Quiero decir, es más claro, pues, liberales y carlistas, pero aquí nacionalistas, que parece que es algo, pues, una opción clara, y no nacionalistas, que es alguien que carece de alguna cualidad, de alguna virtud, de alguna... No, un defecto. No, pero yo creo que ese no nacionalista, es decir, bueno, pues nacionalistas y constitucionalistas, nacionalistas y estatutistas. Dale, yo creo que hay que acuñar un término que permita no declararse el no nacionalista. Es muy difícil. A ver. La contraria, porque no calla. Venga. No, Miguel Ángel, que independientemente de si alguien encuentra un término mejor, pues magnífico. Constitucionalistas. El tema de no nacionalistas tiene un interés añadido, que es la pluralidad. La gente se define por no aceptar que la nación tenga más importancia que los individuos, que la sociedad tenga que basarse en criterios étnicos, etcétera, etcétera. Y el no nacionalista significa que pueden entrar conservadores, liberales, socialistas, comunistas, etcétera, etcétera. O sea que no rubios, me parece mal, morenos, altos, bajos, braquicéfalos, no braquicéfalos, RHs, no RHs, con acento del sur, del norte, del este, incluso del hasta oeste. los asexuados ideológicamente. Hablábamos de ideologías, un foro creador de opinión, de ideologías en la universidad. Usted es profesor en la Universidad Pública del País Vasco, donde por primera vez desde la transición democrática se ha elegido a un rector no nacionalista o constitucionalista, por ponerlo en positivo. A mí me gusta más la expresión también constitucionalista. ¿Eso qué significa? ¿Qué está pasando en la universidad en el País Vasco? ¿Qué está pasando en los institutos? Bueno, yo creo que en la universidad, concretamente en la universidad, que es lo que conozco, lo que ocurre es que es un reflejo de lo que es la sociedad vasca. Y así como en el conjunto de la sociedad vasca el hartazgo frente a una forma de nacionalismo, la que actualmente dirige el Movimiento Nacional Vasco, es evidente ese hartazgo, también lo es en la universidad. Y de ahí que la universidad haya optado por un rector que no se define precisamente por ser no nacionalista, sino que
entre otras muchas cosas, aparte de ser un magnífico historiador, aparte de ser una magnífica persona, aparte de ser sobre todo un gran demócrata, pues se da la circunstancia de que no pertenece a ningún partido nacionalista, pero que yo sepa tampoco a ningún otro partido. Entonces, ¿qué es lo que define a Manu Montero? No le define el no ser nacionalista, le definen otras muchas cosas, otras muchas formas de identidad. Yo estoy en parte de acuerdo con esa idea de que dividir el mundo vasco entre nacionalistas y no nacionalistas es una dicotomía que a mí no me gusta. Yo no soy no nacionalista, yo soy socialista, tengo miles de formas de identidad y entre ellas no se encuentra la nacionalista. Pero eso no significa que esa sea mi definición. ¿Antinacionalista? No, pero tampoco soy anticonservador. Digo porque la quiebra se produce también cuando uno se refiere a un momento determinado del nacionalismo, cuando está dirigido por personas que lo están llevando a esa situación de totalitarismo, de integrismo nacionalista. Yo frente a eso sí soy anti, yo soy anti-ultranacionalismo. Pero de esos votantes que hablábamos ayer del PNV que estarían en la manifestación, digo yo que habrá que tenerlos en cuenta y habrá que tener en cuenta a casi la mitad del pueblo vasco, más o menos. Hombre, ¿no? Yo creo que la cuestión es hasta qué punto en el ejercicio del poder constitucional, del poder legítimo, los partidos nacionalistas incluyen el criterio nacionalista como criterio de referencia, es decir, hasta qué punto el hecho de ser nacionalista o tener el carné de un partido nacionalista importa en el País Vasco para poder ser, pues yo qué sé, cualquier cosa, funcionario, director de cualquier empresa pública, etcétera, etcétera. Es decir, hasta qué punto el nacionalismo es un criterio de referencia. Por lo que yo tengo entendido lo es, yo no sé, usted está más cercano. Sí, no, evidentemente que lo es y todo ese tipo de cosas yo creo que van a ir saliendo a la luz con el actual Parlamento Vasco, ¿no? Pero sobre todo hay una cuestión más importante quizá que eso, y es que en el País Vasco todos los ciudadanos vascos, toda la ciudadanía vasca, ha asimilado gran parte de la simbología nacionalista. El nombre del país, la bandera, el himno, son referencias de un partido político, del Partido Nacionalista Vasco. Es como si tuviéramos la Internacional y la hoy el martillo por bandera, ¿no? Y sin embargo eso lo hemos asimilado y lo hemos convertido en algo constitucional y estatutario, lo asimilamos todos. Y precisamente cuando se asimila el nombre, Euskadi, vale, pues nos llamamos Euskadi, es cuando el nacionalismo vasco dice, ah, no, ahora nos llamamos Euskal Herria. Sí. ¿Por qué? Porque esto ya es constitucional, ya no nos gusta. Ahora vamos a buscar otro nombre aconstitucional, Euskal Herria, pues ahora nos llamamos Euskal Herria. Una pincelada final por mi parte. Sí, yo no tenemos sé si estamos peor que nunca o hay esperanzas. Antes de entrar en el programa hablábamos, sobre todo con Isabel, decía, hemos dado un paso cualitativo adelante, no se está peor, se está mucho mejor. Pero claro, otra vez desde aquí, desde fuera, parece que las cosas no pueden estar peor de lo que están en este momento. Aparentemente no pueden estar peor, lógicamente, con este tipo de acontecimientos. La imagen es que no pueden estar peor. Sin embargo, yo creo que están mucho mejor. Y están mucho mejor por dos razones. Primero, porque se evidencia y se va a demostrar en sucesivas elecciones que por esa vía el nacionalismo vasco se deteriora y por lo tanto tendrá que retomar una vía moderna del nacionalismo en esta vía antiquísima que tiene ahora. Y por otra parte, y sobre todo, porque la sociedad vasca no deja de responder permanentemente frente a los ataques del fascismo, cosa que antes no ocurría en el País Vasco. Yo por eso creo que estamos mejor y sobre todo yo quiero transmitir un convencimiento profundo y sincero. Vamos a terminar con ETA. El terrorismo de ETA va a acabar. Y va a acabar más bien temprano que tarde. Sí, señor. Estoy de acuerdo. Vamos a acabar. Tenemos muchísimas preguntas de los telespectadores. A ver, José Luis de San Sebastián nos envía un email, dice, para el invitado de la mesa de Hermoa. Ayer en ETV2 nos dio información de todo menos de la manifestación. Hasta nos recordaron la onomástica de Montejurra hace 20 y pico años. ¿Cree usted que los demócratas deberíamos hacernos insumisos en la parte de nuestros impuestos que van a ETV2? Lab, Euskalbiltza, gestoras, etcétera. Dirá Udalbiltza, se referirá a Udalbiltza. Hombre, yo lo que creo que deberíamos hacer los ciudadanos vascos, y lo debería hacer él, yo lo he hecho varias veces, es llamar inmediatamente a la televisión vasca para protestar por ese trato informativo. De todas maneras, no teníamos ninguna esperanza de que la ETV cubriera la manifestación de ayer porque es una televisión evidentemente al servicio del nacionalismo y de la causa nacionalista y por lo tanto no teníamos no sería mala idea lo de hacerse insumiso frente a la ETV. No sería mala idea, dado que no sirve. Hombre, afortunadamente España es un país libre, el País Vasco forma parte de España y uno tiene otras cadenas en las que sintonizarse para obtener información, ¿no? Entonces usted libérrimo de informarse por donde quiera. En el propio País Vasco
cada vez hay más insumisos de la televisión pública vasca, no porque no paguen los impuestos, sino porque no la ven. Claro, pues los eso. índices de audiencia de la televisión vasca pública son bajísimos. Claro, digo que afortunadamente este es un país libre donde hay alternativas, ¿no? Donde informarse en la televisión, Sobre en la todo radio, en cuando los vaya periódicos. por el número 5000 de los concursos de triquitrisa y demás, pues ya se hace bastante insoportable. A ver, Juan González de Palma de Mallorca nos dice: dividir el País Vasco como quiere una minoría es destrozarlo. Por supuesto, cualquier cosa que se divida. Sí, que se divida, vamos a ver, no que se divide ideológicamente. Una sociedad democrática tiene que estar dividida ideológicamente. Lo que no tiene que estar dividida es en el principio básico, en el sistema democrático, el sistema de libertades y derechos. Y ahí es donde yo creo que el nacionalismo vasco, con sus actuales dirigentes, está provocando división, en el principio básico. Alejandro Torquemada de Logroño dice: Arzallus lleva mucho tiempo increpando al Foro de Hermo. A las dos primeras víctimas del terrorismo después de la tregua llevaban el apellido Blanco y el tercero, José Luis López de la Calle, fue uno de los miembros fundadores del Foro de Hermo. Todos ellos representan la memoria de Miguel Ángel Blanco. Miguel Ángel Blanco fue un punto de inflexión, qué duda cabe, ¿no? Sí, por supuesto. Y fue, yo creo que fue la ocasión, las jornadas que siguieron al asesinato de Miguel Ángel Blanco, la ocasión en la que se podía haber terminado con ETA. Y yo creo que no se terminó en aquel momento porque el Partido Nacionalista Vasco cambió inmediatamente de estrategia, precisamente en aquella circunstancia, pero aquella unidad y aquel aislamiento, todo esto que dice el Partido Nacionalista Vasco, que no sirve para nada, yo creo que podría haber terminado en aquellos meses entre el verano y diciembre de 1997, podría haber terminado con ETA. Cristina Jiménez de Valladolid le dice: le felicito por la labor que están haciendo en el Foro de Hermo, espero que lleguen a conseguir la paz que todos deseamos. Ignacio Esparza de Tarragona dice: le agradezco la fortaleza que tienen los integrantes del Foro de Hermo. ¿No se podría cambiar la Constitución para que les pusieran a los terroristas de sangre cadena perpetua? No, yo creo que no. La Constitución está muy bien como está y el Código Penal también. Lo que hay que hacer es utilizarlo. Y esta cosa que dijo Ana Sagasti, que a mí me parece que es la confesión de una admiración sin límites hacia regímenes de clara inferioridad moral. Ni Franco terminó con ETA, naturalmente era el menos indicado. Claro. No solo no terminó con ETA, sino que fue el incentivador de ETA, sino el creador de ETA. Es decir, entonces, si Franco no terminó con ETA, ¿cómo va a terminar usted? Pues precisamente porque este es un sistema de libertades, este es un sistema de superioridad moral y desde ahí se puede terminar con ETA. Es decir, a mí me parece que en ese discurso hay mucha enfermedad moral. Sobre todo si se pervierte precisamente eso, es decir, si el discurso, como es el actual del Partido Nacionalista Vasco, es tenemos que hacer dejación de esos principios de libertad y de derechos para que cese el terrorismo, entonces no cesa el terrorismo, el terrorismo se hace con el poder, que es una cosa bien distinta. No, yo estoy totalmente de acuerdo. Begoña Gómez de Bilbao dice: a los familiares de los presos políticos de ETA sí nos importan nuestros familiares. Los familiares somos los que estamos pagando la política de dispersión. Estoy de acuerdo, pero le digo a esa señora que vaya a protestar frente a las sedes de Ribatasuna, porque lo que impide que sus familiares estén cerca de ella y lo que impide que se reinserten como ciudadanos en la sociedad vasca es la permanencia de la organización terrorista ETA, no es la política de dispersión del gobierno español. Es precisamente la existencia de la banda terrorista, que exijan el final de la banda terrorista, que la banda terrorista anuncie su disolución y ya veremos entonces qué es lo que Y ocurre. yo añado una cosa más: en España, señora, afortunadamente desde hace muchos años no hay presos políticos. En España hay presos juzgados por tribunales perfectamente democráticos y perfectamente constitucionales, y nadie va a la cárcel por lo que piensa ni por lo que dice. La gente va a la cárcel cuando comete delitos. Lo que pasa, Isabel, si me permites, es que hay asesinos que trabajan como francotiradores y luego hay asesinos organizados, y el problema son cuando hay una banda, sea de narcotraficantes o de tarras o de lo que sea, es decir, Pero, asesinos encuadrados, este es el Pero problema. Herri Batasuna, Euskal Herritarrok, etcétera, etcétera, son formaciones perfectamente legales. Nadie va a la cárcel en España por militar en una organización independentista que reivindique lo que sea. La gente va a la cárcel cuando mata, cuando secuestra, cuando... En fin. Carmen Juan de Valencia dice: soy católica, no estoy de acuerdo cuando los sacerdotes dicen que hay que ayudar a los etarras. ¿No sería más efectivo que el Estado español fuera más severo con los etarras, evitando acercamientos? Pues no sabemos. Víctor Vaquero de Madrid dice: no se puede permitir que los españoles no veamos la bandera de España en el ayuntamiento de la localidad donde han asesinado a José Luis López de la Calle. Efectivamente no ondeaba la bandera de España. Pero porque en el País Vasco se incumplen leyes de una manera flagrante, es decir, yo no me siento emocionado por ninguna bandera, pero yo quiero que se cumpla la ley, porque eso es un símbolo de que la democracia funciona y de que la ciudadanía sabe que las leyes que ha creado se cumplen. Y si hay una ley que dice que las banderas oficiales tienen que ondear, que ondeen todas. Si nadie nos vamos a emocionar, nos vamos a poner a llorar delante de ninguna bandera.
pero por Dios, que se cumpla la ley, porque si se empieza a no cumplir la ley en el Palacio de Gobierno, ¿cómo va a exigir luego el presidente del Gobierno vasco que se cumpla la ley si él la incumple? Pues hasta aquí hemos llegado y no tenemos tiempo para más. Muchas gracias, A vosotros. señor Portillo. Ánimo. Y lo dicho, el Foro de Ermua somos todos. Todos estamos en el Foro de Ermua y todos estamos contra los terroristas, contra los que matan, contra los que intimidan, contra los que intentan silenciarnos. Y les decimos muy claramente que no lo van a conseguir. Mañana más. Hasta entonces.